Hola a todos mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca, y que, déjenme decirles, han generado muchísimas, pero muchísimas conversaciones y especulaciones. Si hablo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos talentos que hemos visto brillar en pantalla y que, por supuesto, han capturado la atención de millones. Pero lo que hoy nos trae aquí no es solo su talento, sino un rumor, un susurro que ha estado circulando, y que tiene que ver con algo muy personal, algo que va más allá de los sets de filmación. Se trata de un sueño o un anhelo, nada menos que de la madre de Can Yaman. Imaginen ustedes, la suegra soñaba con ella, como su nuera. ¿Quién podría ser esa afortunada? Pues sí, vamos a desgranar esta interesante historia y a descubrir si hay algo de verdad en ella. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den al botón de suscribirse. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y se unen a esta comunidad que crece cada día. Y activen esa campanita, que es como darle un me gusta a la vida, para que les avise cuando subamos algo nuevo. Bueno, ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia que les voy a contar es una de esas que alimentan la imaginación y nos hacen pensar en las vueltas que da la vida. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, es un actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país, sino internacionalmente. Su carisma, su porte y su talento lo han convertido en un fenómeno. Y por otro lado, tenemos a Mehmet Özdemir, otra estrella ascendente bellísima y con una habilidad interpretativa que enamora. Ambos han compartido escenario, han trabajado juntos y, como es natural en el mundo del espectáculo, la química en pantalla a menudo despierta la curiosidad del público sobre lo que sucede detrás de cámaras. Pero cuando los rumores involucran a las familias, y más específicamente a las madres, la cosa se pone aún más interesante, ¿verdad? Se dice, y esto es importante recalcarlo, que son rumores que la madre de Can Yaman, la señora Gülden Yaman, siempre tuvo un ojo puesto en Mehmet Özdemir. Imaginen el panorama, una madre que al ver a Mehmet piensa, ella sería la nuera perfecta para mi hijo. ¿Qué factores podrían haber llevado a esta suposición? Bueno, podemos pensar en varios aspectos. Primero, la belleza. Mehmet Özdemir es indiscutiblemente hermosa, con una elegancia natural y una sonrisa que ilumina la pantalla. Su presencia escénica es cautivadora, y no es difícil entender por qué ha sido objeto de tantas miradas y admiración. Segundo, su profesionalismo y su carácter. Por lo que se ha visto y leído, Mehmet es una mujer trabajadora, dedicada a su carrera y con una personalidad que parece ser muy agradable y centrada. A menudo se la describe como alguien con los pies en la tierra, a pesar de su fama creciente. Y tercero, la conexión en pantalla. Can Yaman y Mehmet Özdemir protagonizaron juntos la serie Erkencikus, y la química entre ellos era, sencillamente, electrizante. Se les veía tan naturales, tan compenetrados, que para muchos espectadores era difícil distinguir entre la ficción y la realidad. Esa chispa que encendieron en cada escena era palpable, y cuando una madre ve a su hijo feliz y conectado de esa manera con alguien, es natural que una parte de ella empiece a imaginar un futuro juntos. Esta historia, aunque sea un rumor, nos habla de algo muy universal, las expectativas de los padres para sus hijos, especialmente en lo que respecta a sus parejas. A menudo los padres tienen una idea de la persona ideal para sus hijos, alguien que consideren que les complementará, que les hará felices y que quizás encaje en el estilo de vida o en los valores de la familia. Y en el caso de Can Yaman, un hombre que ha ganado tanta fama y que tiene una vida pública tan expuesta, es posible que su madre haya deseado para él una compañera que pudiera comprender y manejar ese mundo, alguien con quien él pudiera construir una relación sólida y discreta, a pesar de la vorágine mediática que rodea a una estrella de su calibre. La presión de la fama, los constantes flashes de las cámaras, la atención del público, no son aspectos fáciles de gestionar, y una madre siempre buscará un refugio y un apoyo incondicional para su hijo. Ahora bien, ¿qué sabemos de la relación real entre Can Yaman y Mehmet Özdemir? Durante la grabación de Erkencikus, hubo muchos momentos que alimentaron las especulaciones. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo risas, apoyándose mutuamente en eventos promocionales y, en general, disfrutando de la compañía del otro. Las entrevistas conjuntas, las apariciones en eventos, todo contribuía a esa imagen de una posible pareja.
Y es que cuando dos personas trabajan tan intensamente juntas, comparten largas jornadas, se enfrentan a desafíos creativos y se apoyan en los momentos de estrés, es natural que desarrollen un vínculo, una amistad. Y a veces, esa amistad puede florecer en algo más. Sin embargo, hasta donde se sabe públicamente, su relación siempre se mantuvo en el ámbito de la amistad y la buena relación profesional. Ambos han tenido sus propias parejas y han seguido caminos separados en sus vidas sentimentales, demostrando que si bien hubo una gran conexión en pantalla, esta no se tradujo en una relación romántica duradera. Pero la idea de que la madre de Khan haya soñado con Demet como su nuera añade una capa de intriga a esta historia. ¿Significa esto que Gulden Yaman veía en Demet las cualidades que ella consideraba importantes para su hijo? Quizás admiraba su talento, su dedicación, su forma de ser, su inteligencia, su madurez. Es muy probable. Las madres suelen tener un instinto muy desarrollado para percibir la compatibilidad, no solo romántica, sino también en términos de valores y objetivos de vida. Si ella pensaba que Demet era una buena candidata, no es algo que debamos descartar a la ligera, aunque sea un deseo que haya quedado en el plano personal y familiar, y que nunca haya llegado a materializarse en una relación formal. Podríamos imaginarla observando la interacción entre su hijo y Demet, viendo la alegría en el rostro de Khan, la complicidad entre ambos, y pensando que sí, esta joven sería una excelente adición a la familia. La influencia de las madres en la vida de sus hijos, especialmente en asuntos sentimentales, es un tema fascinante y universal. Muchas veces los hijos, por mucho que crezcan y alcancen la independencia, siguen valorando la opinión de sus padres y, en particular, la de sus madres. Y si la madre de Khan Yaman tenía esta idea fija, esta preferencia particular por Demet, esto podría haber sido un factor, quizás sutil, en la dinámica entre Khan y Demet, o al menos en las percepciones externas. ¿Se sintió Khan presionado alguna vez por los deseos de su madre? ¿Hubo alguna conversación al respecto entre madre e hijo? Son preguntas que nos hacemos los fans, las que alimentan la especulación, y que probablemente nunca sabremos con certeza. La intimidad familiar es un territorio privado, y es justo que así sea. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre lo que es público y lo que es privado es muy delgada, casi inexistente en ocasiones. Las relaciones sentimentales, las amistades, las dinámicas familiares, todo se magnifica, se analiza y se convierte en objeto de debate y especulación. Y a veces los rumores surgen de pequeños gestos, de miradas furtivas, de comentarios que se sacan de contexto, de la lectura entre líneas de las interacciones públicas. La admiración de una madre por la colega de su hijo es algo bastante común y natural. Sin embargo, cuando esa admiración se transforma en la imaginación popular o en un deseo interno, en un anhelo de una relación más profunda, la historia adquiere un tinte diferente, ¿no creen? Se convierte en una anécdota que alimenta el misticismo alrededor de las estrellas. Además, piense en esto, Khan Yaman es un actor joven, pero ya con una carrera consolidada y una fama que lo ha convertido en un ícono, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su imagen pública es cuidada, pero también es un hombre en la flor de la vida, buscando su propio camino. Su madre, como cualquier madre, seguramente querría lo mejor para él, una pareja que lo entendiera, que lo apoyara en su carrera exigente y a menudo vertiginosa, que fuera una roca en medio de la fama y la atención constante. Alguien con quien él pudiera construir un futuro estable y feliz. Y quizás en su evaluación, Demet Özdemir encajaba perfectamente en ese perfil. Su éxito también es notable, lo que podría significar que ella comprendía la presión y las demandas de una carrera como la de Khan, y que por ende sería una compañera comprensiva y empática. El hecho de que esta historia haya resonado tanto entre los fans habla de la conexión emocional que el público establece con los actores y con sus personajes. Cuando vemos a dos actores con una química tan potente en pantalla, que nos hacen creer en su amor y en su conexión, es natural que deseemos que esa química trascienda la ficción y se materialice en la vida real. Y si además sumamos la idea de que la madre de uno de ellos también lo deseaba, la historia se vuelve casi de cuento de hadas moderno. Es el tipo de narrativa que a la gente le encanta imaginar, uniendo los puntos y creando sus propias versiones de la realidad. Sin embargo, es crucial mantener los pies en la tierra y recordar que por muy romántica que sea la idea, la vida real es compleja, y las relaciones personales dependen de muchísimos factores que van más allá de la opinión de una madre o de la química en pantalla. La compatibilidad a largo plazo, los objetivos de vida, los sentimientos mutuos, la atracción genuina y duradera, son elementos esenciales.
para construir una relación sólida y exitosa. Y aunque la señora Gulden Yaman pudiera haber tenido este sueño, esta esperanza, la decisión final sobre con quién compartir la vida siempre recae en Khan, y por supuesto, en la otra persona involucrada. Los corazones y las decisiones personales son soberanos. Y hablando de sueños y de realidades, ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Creen que la madre de Khan Yaman realmente soñaba con Demet como su nuera? ¿Qué cualidades creen ustedes que una madre busca en la pareja de su hijo? ¿Se imaginan ustedes esa escena, la señora Yaman observando a Demet y pensando, ella es la indicada? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Este es el espacio para debatir, compartir y especular de forma respetuosa. A veces las conversaciones que surgen de estas anécdotas son tan interesantes como la noticia en sí misma. En resumen, hemos explorado este fascinante rumor que sugiere que la madre de Khan Yaman veía en Demet Özdemir a la nuera ideal. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta especulación, desde la química innegable en pantalla hasta las cualidades personales y profesionales que Demet podría poseer y que habrían llamado la atención de una madre preocupada por el bienestar de su hijo. Si bien es una historia que añade un toque de misterio y romanticismo a la figura de estos dos actores tan queridos, debemos recordar que hasta que haya confirmación oficial, se trata de rumores, y que la vida real de Khan Yaman es en última instancia, suya para decidir y vivir. Las fantasías de los fans son maravillosas, pero la realidad tiene su propio curso. Ha sido un placer sumergirnos en esta historia con ustedes hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenida como a mí. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo del espectáculo turco, los romances de celebridades y las historias con un toque de drama familiar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos muchas más historias fascinantes preparadas para ustedes. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.